Y de aquí, dentro de todo este contexto, surge la Reforma. Acabamos de adelantar 500 años, ahora tenemos que irnos a 1600. Okay. Sí, digamos, todas las etapas oscuras políticas, quitan papas, ponen papas, vienen reinos, son como 1000 años lo que toman. La Reforma no empieza con Martín Lutero, eso es curioso, empieza con Juan Wycliffe, que es el primer reformador, 100 años antes de Lutero. En 1376 se anunció la doctrina de la potestad fundada en la gracia, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y Juan Wycliffe era parte de un concilio, él era católico, él era parte de un concilio universal que se reunió en una época que habían 3 papas peleándose por quién debía ser papa para decidir quién iba a ser papa. O sea, se unió un concilio y dijo, ya, hay que parar todo este desastre. Los 3 papas se negaron a asistir al concilio porque ellos se rehusaban a que un concilio estuviera por encima de la autoridad papal, porque para ellos el papa estaba por encima de la iglesia. Y si ellos aceptaban ir y hacerle caso a lo que el concilio le decía, entonces en ese caso el concilio está por encima del papa, y ni a palos. Entonces dijeron, no vamos a ir. Wycliffe, que era parte del concilio y estudiaba mucho la Biblia, dice que no existe otro señorío que el de Dios. O sea, que si hay algún señor en esta tierra es Dios. Y que la diferencia entre el señorío falso y el verdadero se encuentra en Jesucristo. O sea, si uno quiere estudiar lo que es un señor de verdad, hay que estudiar a Jesucristo, que vino a servir en vez de ser servido. Entonces, si un papa se coloca por encima del señorío de Dios, el cual según Wycliffe se encontraba en las Escrituras, porque él veía las Escrituras como el señorío de Dios, entonces quien sea que se ponga por encima de esto es un usurpador, sea quien sea. Y si el papa se coloca por encima de un concilio universal de creyentes, entonces también ese papa tenía que ser un usurpador. Wycliffe inmediatamente, por supuesto, lo declaran como hereje, pero a Wycliffe no lo matan. Más adelante aparece otro personaje que se llama Juan Hus, el cual adopta estas mismas doctrinas. A Juan Hus sí lo capturan, no se arrepiente, entonces lo queman. Y los husitas, que eran los seguidores de Juan Hus, empiezan a armar otra revuelta porque mataron a Juan Hus. ¿Okay? Entonces, Wycliffe no causa una rebelión. Vamos a seguir. Entonces, tenemos también otras figuras no protestantes que estaban en pos de la Reforma. Ya era gente que estaba harta de la corrupción y de la imposición autoritaria de la Iglesia y del Estado. La primera era Isabel la Católica, la cual tiene cosas buenas y cosas malas, pero entre las cosas buenas movió influencias para eliminar toda la corrupción y toda la simonía que había, y quería reformar la Iglesia a tiempos de Gregorio el Grande, que era el que pasaba misionando por todo lado. Y Erasmo de Rotterdam, que es el traductor del Textus Receptus, gracias a él tenemos nuestra Reina Valera en este momento, era un católico humanista. Más adelante vamos a ver el humanismo en la iglesia del siglo XXI. El Renacimiento está empezando a suceder en estas épocas, y él dice que a la falta de humanismo y de la piedad y de la intransigencia de la iglesia católica sí debería haber una reforma, porque esa iglesia no se está pareciendo mucho a lo que era antes. Y caemos a una de las personas más controversiales de la historia, Martín Lutero. Martín Lutero era un monje agustino, o sea, de la orden de Agustín, el que sí estudiamos antes. Y él vive bajo el sufrimiento de que no existía manera de que él pudiera alcanzar el cielo por medio de sus buenas obras, porque en el sistema católico habían 7, ya para este punto habían 7 sacramentos, los cuales había que seguir al pie de la letra, y la justificación del creyente no era por la fe, sino que era un tema de justicia del creyente. O sea, había algo de la justicia que el creyente tenía que aportar por medio de sus obras, y la otra venía de Dios. Era lo que alguna gente dice, Dios hace su parte, pero yo tengo que hacer la mía también para ser salvo. Martín Lutero dice, no lo logro, porque él vivía en un monasterio, y él decía, me levanto en la mañana, desayuno, y ya para mediodía ya tengo una lista de pecados de ese tamaño que tengo que ir a confesar. Entonces me metí en carrera al confesionario todos los días por horas de horas. El obispo de ese lugar lo detestaba, porque tenía que escucharlo todo el día confesarse. Pues por mis obras de justicia no llego, no lo estoy logrando, ¿verdad? Soy demasiado pecador. Que lee Romanos capítulo 1, versículo 17, donde dice allá abajito en la esquina, que en el Evangelio, la justicia de Dios, que era algo que Lutero
detestaba. Lutero detestaba la justicia de Dios porque decía que yo no puedo acercarme a esa justicia, Dios es demasiado justo, y si yo necesito la justicia de Dios para salvarme, no lo logré. Entonces, pero él sigue leyendo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Lutero se parquea aquí un toque, como el justo vive por la fe y no por las obras, no entiendo. Y se da cuenta que la justicia que viene de Dios no viene de la persona, la justicia meritoria para ser salva, sino que le llama una justicia forastera o una justicia alienígena. La justicia de Dios viene por medio de Jesucristo, que muere por nosotros y nos da ese regalo a nosotros que aceptamos por medio de la fe, y por aceptar ese regalo de la fe, ahora sí estamos equipados para vivir una vida santa, y por eso el justo por la fe vive. Y cuando él lee eso, dice que las puertas del cielo se le abrieron de par en par. Dijo, me voy para el cielo, soy salvo. A partir de ahí, Martín Lutero defiende la justificación por la fe, ese es su tema central, aparte de las obras de la ley. Paralelo a esa época, estaba todo el tema de indulgencias, que parte de las obras de piedad para hacer penitencias y pasar menos tiempos en el purgatorio, era la caridad. Si yo le daba dinero a los pobres, y era caritativo con ellos, yo me quitaba un poquito de tiempo de purgatorio y también a mis seres queridos, y lo hacía para ellos. Uno de los papas, ahorita no tengo el nombre, estaba construyendo la Basílica de San Pedro en esa época y se había quedado sin fondos. Entonces, dentro de las obras caritativas que podía tener un creyente para ganar indulgencias, estaba aportar plata para la construcción de la Basílica de San Pedro. Entonces, el Papa le dice eso a alguien que se llama John Tetzel. Tetzel anda por Europa tratando de recaudar fondos para construir la Basílica de San Pedro, y de hecho tenía como una cancioncilla, decía que cada vez que una moneda cae en un cofrecito, un alma del purgatorio sale, porque necesitaban todo ese montón de fondos para construir la Basílica de San Pedro, y si los creyentes venían y pagaban eso por obras de caridad, se quitaban ese tiempo. Ahora, Lutero, que acababa de entender que la justificación no es por obras, porque la indulgencia es una obra que quita castigo, y no es por medio, más bien es por medio de la fe, publica sus 95 tesis en protesta de eso que estoy diciendo. No es un tema de María, no es un tema del Papa, es un tema de las indulgencias, de la justificación por fe. Ya que basa esas 95 tesis en la autoridad de la Biblia, porque cuando se le reta un debate en una universidad, le dice, ¿de dónde es su autoridad para decir esto? O sea, ¿de dónde saca usted esto? Porque yo tengo al Papa, yo tengo la autoridad infalible y tengo al concilio de la iglesia que está diciendo que las indulgencias valen como obras de justicia. ¿Cuál es su autoridad para decir que no? Y Lutero apela a la Biblia y a las Sagradas Escrituras. Ese debatista dice, entonces usted es un wyclifiano, entonces que tú eres por encima del Papa. Y en ese momento Lutero le dice, sí, supongo que seré wyclifiano. Entonces apenas le dicen eso, es excomulgado, porque se rehúsa a retractar, le llega una bula papal, que es un decreto papal, porque al Papa le llega que hay un monje revoltoso que anda haciendo, ¿verdad?, problemas por allá. Entonces el Papa dice que se metió un jabalí en el huerto del Señor, va y le manda un decreto papal que le dice que a menos de que se retracte de todo, va a ser excomulgado. Y en ese momento Lutero dice, el Papa en este instante está yendo en contra de la doctrina de Cristo. O sea, directamente en contra. O más bien está yendo anti-Cristo. De ahí en adelante, Lutero empieza a llamar al Papa que esté ahí el anticristo. Por eso mismo, porque iba completamente en contra de las doctrinas que se encontraban en la Biblia. Es excomulgado inmediatamente, por supuesto. Y el imperio, el emperador, que era la mano derecha del Papa, o viceversa, lo convoca a la famosa dieta de Worms, para que se retracte de sus escritos. Estando ahí, me estoy llevando demasiada presentación en Lutero, pero es que es muy importante. Estando ahí, se le pide que se retracte. Lutero pide un día para considerarlo bien, porque no le daba miedo que lo mataran, lo que le daba miedo era que estaba yendo en contra de la iglesia. Y Dios guarde para Lutero estar yendo en contra de Dios, ¿verdad? O sea, tenía que realmente pensar que lo que estaba diciendo realmente era lo que la Biblia le pedía que hiciera y lo que Dios quería que dijera. Entonces pasó toda la noche orando, volvió, y cuando le dijeron que se retractara, lo voy a parafrasear un poquitito, él dijo que a menos que a él se le convenzca por medio de la Escritura o por mero sentido común
él no va a retractarse. Porque dice que ir en contra de su conciencia no es bueno ni sensato. Porque él sabe que lo que él está defendiendo está bien. Cuando dice eso, vuelve a ver a todo el concilio de gente, dice, Dios me ayude, no puedo más. Y ahí lo condenan como hereje y por dicha lo logran sacar de ahí a escondidas y lo exilian. Y lo que para él era un debate dentro de la iglesia, si ustedes ven, no era un revolucionario, nada más quería reformar la iglesia en ese tema. Él fue la chispa que faltó, ¿verdad?, para ese montón de leña que ya había de gente brava para estallar la reforma protestante. En este momento estalla la reforma protestante, que gracias a la imprenta que fue inventada en esos tiempos, agarraron las 95 tesis de Lutero, más todos los escritos de Lutero, que ahora estaba bravo con el Papa, entonces tenía más razones para escribir, y esparcen eso por toda Alemania y más adelante Europa. Paralelo a eso, las naciones estaban empezando a tener alguito de estabilidad. Entonces el nacionalismo empezó a aumentar y la gente ya estaba harta, los alemanes o los suizos o todos, de estar debajo de algún imperio, debajo de algún papa, y querían ser naciones soberanas. Y como Lutero era antipapa, vieron a Lutero como básicamente el héroe del pueblo también. En Suiza, no a causa de Lutero, se levanta una reforma a manos de alguien que vamos a ver ahorita que se llama Ulrico Zwinglio, y los nobles y los campesinos también se rebelan, culpan a Roma y se empieza a armar una matazón. Muy a pesar de Lutero, que sostenía su doctrina acerca de los dos reinos, que voy a pasar muy rapidito por ahí para no tomar mucho tiempo. Lutero creía que había un reino celestial y un reino terrenal. El reino terrenal era el gobierno el cual Dios puso para limitar el pecado del hombre, el gobierno, realmente. Y todo cristiano tiene que someterse a ese gobierno porque el gobierno estaba hecho para gente pecadora y como todo creyente es pecador, todo creyente tiene que sujetarse a esas leyes. Y por otro lado estaba el celestial, el cual era la iglesia, en el cual el gobierno terrenal no tiene absolutamente nada que decirle en materias de fe y conducta. No puede legislar sobre la iglesia, pero la iglesia tampoco puede legislar sobre ese gobierno. Si ustedes quieren, el primer separador de iglesia y Estado es Martín Lutero. Vamos a seguir adelante. Por otro lado, en Suiza tenemos a Ulrico Zwinglio. Era un profesor experto en estudios humanistas. Vean qué triste, era de los pocos sacerdotes de la época que habían leído el Nuevo Testamento completo. La mayoría de los sacerdotes no se lo leían. Y estaba convencido de que toda esta conquistadera y todas las supersticiones estaban decayendo demasiado y estaban destruyendo la fibra moral de la sociedad. Entonces, por medio de esas escrituras y sus tendencias humanistas, llegó a las conclusiones muy parecidas que Lutero. Pero por otro lado, Lutero va por la vía de yo no puedo justificarme por medio de la ley, entonces necesito la justificación de alguien más. Zwinglio más bien se va por la Biblia, lo que dice la Biblia es completamente opuesto a lo que están diciendo los papas. Son dos diferentes. Y los ataques de Zwinglio dejaron de ser orientados a las supersticiones y se dirigen directamente al Papa cuando el Papa le pide a la gente que es donde vive Zwinglio, que es Zurich, que empiece a entregar soldados para las guerras papales. Entonces ya no se vuelve tanto un tema de supersticiones, sino que ya la agarra también contra el Papa, igual que Lutero. Zwinglio, eso sí, difiere completamente en temas de transubstanciación, el uso de la razón y la fe. Lutero detestaba la filosofía y el uso de la razón y la fe, era como Tertuliano, y el humanismo que vamos a ver más adelante. Pasamos ahora a uno de los favoritos de muchos de nosotros. Tenemos a Juan Calvino, que era un brillante estudiante de leyes, que abandonó la fe romana, luego de estar estudiando entre círculos humanistas y el estudio de las escrituras. Él quería una vida de estudio y de contemplación. Eso es lo que él quería, estudiar la Biblia, escribir libros y que la gente se viera beneficiada por toda esa teología que hacía demasiada falta en una era donde no había nada de conocimiento teológico. Eso es lo que él quiere hacer, un autor y un pensador. De hecho, al escribir su primer libro de Institutos de la Religión Cristiana, que era con una cosita como este tamaño para que le cupiera a la gente en los bolsillos, el éxito fue tal que le dio renombre por todas las naciones y este librito que era de este tamaño terminó siendo una cosa así, después de que lo editara a lo largo de su vida. En sus escritos se ve un conocimiento gigantesco de las escrituras, es realmente un erudito, y de los padres de la iglesia, pero en particular él amaba a San Agustín de Hipona. Las doctrinas famosas calvinistas, que ustedes conocen como los 5 puntos del calvinismo y la predestinación, deberían llamarse las doctrinas agustinianas, porque lo saca directamente de San Agustín. Cuando iba a Estrasburgo, donde quería ir a vivir, ¿verdad? Ya a escribir sus libros y a vivir tranquilo, pasa por Ginebra, y en ese momento la ciudad estaba volviendo una de sus situaciones confusas,
en medio de todo el desmadre. Y Guillermo Farel, que era obispo de aquel lugar, le pide que se quede para asistir a la reforma, porque necesitan a alguien así de brillante en medio de todo este tumulto. Calvino le dice que no, que lo de los libros. Entonces, Farel le dice: Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que buscas para estudiar. Si ante una necesidad tan grande te retirás y te niegas a prestar socorro y ayuda. O sea, ¿qué ganas vos yendo a escribir ese montón de libros si tenés a la gente que querés que aprenda aquí? Entonces le pega la trapeada a la vida y Calvino se queda en Ginebra. Sí. ¿Verdad? Regañado. Entonces, bajo el mando de Calvino, Ginebra se vuelve uno de los centros protestantes más grandes de toda Europa y surge la teología reformada o la calvinista, que es meramente una extensión de la agustiniana, que es meramente una extensión de la paulina, realmente. ¿Okay? Vamos a hablar de las diferencias de ellos rápido. Lutero buscaba mantener la mayoría de las tradiciones católicas vigentes. Él no era antitradiciones, como acabamos de ver, él era justificación por fe, justificación por fe, justificación por fe. Eso era. Calvino y Zwinglio más bien querían eliminar todo lo que no se encontrara en la Biblia. Todo. Si no estaba en la Biblia, vamos a quitar esa cosa. Lutero creía en la transubstanciación, en el milagro en el cual el pan y el vino en la comunión se vuelven físicamente en la carne y en la sangre de Cristo. Lutero creía eso. Ahora, no creía que era lo que salvaba al creyente o lo que limpiaba el pecado. Él solo creía que sucedía ese milagro. Mientras que Calvino lo veía como algo espiritual, como que cada vez que nosotros nos sentamos en la cena del Señor está ocurriendo algo espiritual que no podemos darnos cuenta, pero sí está sucediendo algo. Y Zwinglio más bien lo ve como una ceremonia simbólica. Nosotros venimos a conmemorar algo que ya sucedió. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿De qué lado están? Abierto a debate. Lutero y Calvino creían en el bautismo infantil, porque San Agustín también creía en el bautismo infantil. Thomas Müntzer creía en el bautismo de creyentes, que era otro. Ese lo metiste vos ahí, ¿verdad? Yo no sé quién es. Ajá. Yo no tengo tiempo de hablar del bautismo infantil y dónde vino toda esa cosa en este momento, pero en preguntas, porfa, pregúntenme. ¿Ok? La iglesia de Inglaterra, ¿dónde me estás metiendo esto? La iglesia de Inglaterra promueve la libertad de divorcio y esto divide, me cambiaron toda esta cosa. Al propio hijo. Me cambiaron toda esta vara. No, a ver, es que de ahí sale, los anglicanos salen de la libertad de divorcio que viene como resultado de Enrique VIII. Ah, sí, yo ya voy a contar esa historia. Sí, pero pase facilito por ahí. Ok, entonces esto en la época tenemos los luteranos por la transubstanciación, los reformados o los calvinistas, los anabaptistas, que vamos a hablar un poquitito más adelante de pasada porque sí son importantes, y tenemos los anglicanos, que son los de la iglesia de Inglaterra. Thomas Müntzer es padre de los anabaptistas. ¿De los anabaptistas? Sí. Vamos a seguir. Ok, y esta puede ser la filmina más triste de todas, para mí, por lo menos, porque hasta este punto, todas las discusiones y todas las controversias son dentro de la iglesia, todas, ¿verdad? Lutero, Zwinglio y Calvino, ellos rompen con el papado, o sea, antipapas, pero no querían dividir la iglesia, como los donatistas o como los arrianos, sino que querían reformarla. De hecho, ellos insistieron en un montón de consejos universales para que pudieran reunirse los que pro-papas, antipapas, y pudiera salir algo de ahí. Lo que querían era reformar la iglesia. Los papas, por supuesto, no querían perder ese poder ante concilios, entonces se negaron a reformar la iglesia, y por precedente, cuando el papa sí quiso ir a un concilio, lo hizo como él como autoridad máxima y no como el mismo concilio. Entonces, por supuesto, ni Calvino, ni Lutero, ni Knox, ni Zwinglio, ni nadie de ellos estuvieron en el concilio de Trento, sino que fue todo un concilio pro papa. Y lo triste es que hubo muchos edictos, algunos buenos, algunos sí reformaron un montón la iglesia católica, pero los más grandes fueron en contra de las ideas protestantes. Al concilio de Trento se le llama la contrarreforma, que con tal de parar el esparcimiento del protestantismo, vamos a ver. El primero, del concilio de Trento dice la supremacía y la infalibilidad de la iglesia católica romana. O sea, la iglesia romana, bueno, y la inerrancia no se equivoca,
es infalible, o sea, por ser infalible es que nadie puede venir a decirle nada, nadie está por encima de la Iglesia Católica Romana. Después la justificación, dicen que es por una combinación entre fe y obras. De hecho, uno de los edictos de Trento dice que al que diga que la justificación es por la fe aparte de las obras, sea excomulgado. Eso dice en Trento. La necesidad de las indulgencias y el purgatorio, también decía, el que se diga que no es necesario las indulgencias y que el purgatorio es una invención, sea excomulgado. La transubstanciación, hasta ahí es cuando la afirman. La confirmación de la infalibilidad del Papa, que también el que sea que diga que el Papa no es el vicario de Cristo en la tierra y no es la autoridad máxima de la Iglesia, sea excomulgado. Y la necesidad de los 7 sacramentos para la justificación del creyente. Entonces, de esta manera, la Iglesia Católica Romana condena y rompe definitivamente con cualquier... Y yo creo, y esa es mi opinión personal, sin darse cuenta se excomulga de la Iglesia de Cristo, solita, porque va completamente en contra de las Escrituras en este momento. Hasta este punto todo era un debate, ¿verdad? Todo era un debate, y de aquí en adelante inicia una Iglesia Católica muy distinta a la que Lutero buscaba reformar, porque lo que hace la Iglesia Católica de este punto en adelante es reafirmar estas cosas. Dime. De nuevo, traigo a colación con lo que empezamos. ¿Es la Biblia nuestra norma de fe y conducta? Ok, ahora, dicho esto, todo el mundo va a pensar, ¿verdad? Protestantes, qué chivas que somos, son nuestros héroes, ¿verdad? Ya todo cambió, ya no se van a volver a matar. No fue así, lastimosamente. Me encantaría decir que sí, pero apenas los países y sistemas políticos adoptaron ideas protestantes, pasó exactamente lo mismo que cuando el Imperio Romano empezó a adoptar posiciones católicas. Se quitaron el suéter católico, se pusieron el suéter protestante y siguieron matando gente, realmente. ¿Okay? Muchas veces esas matanzas y persecuciones se dieron a manos de protestantes. No puedo pasar por cada una de esas, pero sí me interesa muchísimo la persecución de los anabaptistas. Conforme se empieza a esparcir la Biblia por todo lado y la gente empieza a interpretarla, surge un grupo que se llaman los anabaptistas, los cuales dicen que el bautismo debería ser hecho solo a un creyente profesante y no a un infante que no tiene criterio. Eso es lo que empiezan a decir los anabaptistas. Por ende, si alguien fue bautizado como infante, tenía que ser rebautizado como creyente. Eso es lo que ellos decían. Muy en contra de lo que se decía en tanto la iglesia protestante como la iglesia romana, en la cual decía que el sacramento se ha hecho de manera equivocada, ese sacramento sí es eficaz. De ellos decían que no. Y además los anabaptistas decían que la norma de fe y conducta del cristiano debería ser el sermón del monte, ¿verdad? Cosa más rara, qué idea más revolucionaria, ¿verdad? Debe ser el sermón del monte, y en el sermón del monte no se ven conquistas, no se ven matanzas, no se ven corrupciones, no se ven pleitos, ¿verdad? Más bien se ve una vida pacífica. Entonces, le llega esta noticia a los protestantes que están en guerra con los católicos, dice, ¿qué les pasa? Maten a estos más, ya. Entonces empiezan a perseguirlos, porque es otra pelota de caos más agregada a esto. Entonces, tanto Calvino como Lutero, Roma, condenaron a los anabaptistas. La iglesia estatista que empezó con Constantino siguió viva, en algunos países era romana, en otras partes era protestante. Y el cuerpo de Cristo, ¿se acuerdan del diagrama de la iglesia visible y la invisible? ¿Verdad? Todavía tenía su iglesia, adentro de esas, algunos romanos, algunos protestantes. Exactamente igual. Ahora, el fracaso en separar la iglesia y el Estado no paró de ser la principal razón por las cuales se cometieron la mayor cantidad de atrocidades en la Edad Media. Todas las persecuciones, todas las inquisiciones y todas las excomuniones surgen porque la iglesia se vuelve el Estado o el Estado se vuelve la iglesia, y ahí todo se va por un guindo. Después de aquí nacen todas las denominaciones. Ya con la escritura al alcance de todos los idiomas europeos y la reforma en su auge, suben un montón de grupos reformadores en diferentes áreas. Amaría estar mucho tiempo aquí, pero la mayoría vienen de la iglesia anglicana, que tiene una historia muy controversial, y en esfuerzos de reformar la iglesia anglicana, porque la iglesia anglicana era la iglesia católica nada más que peleaba con el Papa, pero en el resto era igual. En esfuerzos para reformarla nacen los puritanos, que eran unos calvinistas
Suiza, que después emigraron a Estados Unidos, salen los metodistas, salen los bautistas, los congregacionalistas, los episcopales y los cuáqueros. Todos estos querían reformar algo de la iglesia anglicana que estaba mal, y la iglesia anglicana los excomulgaba y formaban sus propias comunidades. Del calvinismo surge el presbiterianismo, que ante el odio de los obispos de la época, porque todos los obispos eran sumamente autoritarios, quisieron volver a un modelo de iglesia donde el presbítero o el consejo de ancianos fuera el que regiera y no una persona solita. De ahí viene el presbiterianismo. Y curiosamente del calvinismo surge el arminianismo, que Jacobo Arminio era calvinista. Y el arminiano dice que está de acuerdo con todo lo que dice el calvinista, pero con todo el esfuerzo de hacer a Dios verse más misericordioso, dice que en la predestinación Dios no dicta o no decreta quién va a ser salvo o no desde la fundación del mundo, sino que le abre ese espacio al creyente. Entonces el creyente tiene libre albedrío para escoger a Dios, en vez de lo que dice Calvino, que Dios escoge al creyente. Ahí como por encimita. Anabaptista, bueno, y tenemos los anabaptistas, que ya habíamos hablado, y los luteranos que se quedaron solitos, que todavía existe la iglesia luterana con una que otra reforma. Ok, después tenemos el ecumenismo. Estados Unidos a lo largo, bueno, conforme iba pasando esto, todas las denominaciones que se iban peleando con la iglesia anglicana iban jalando para Estados Unidos porque ahí se había mayor libertad de culto. Entonces empieza a haber una caldera gigantesca de denominaciones diferentes, que muchas se peleaban entre ellas, ¿verdad? Porque somos buenísimos peleándonos. Y todo este pleito dificultaba demasiado las misiones, ¿verdad? Yo necesitaba pedirle ayuda, yo era presbiteriano, perdón. Y si yo tenía que pedirle ayuda a una iglesia bautista de misiones, no poder suceder porque estábamos peleados. Entonces empiezan a darse consejos ecuménicos con la idea de facilitar las misiones y agarrar lo que realmente unía a las denominaciones protestantes, o sea, la base, lo esencial, unirse bajo esas bases esenciales, y las marginales, como el bautismo, como el modo de tomar la comunión, como el gobierno eclesiástico, como qué día nos congregamos, si es sábado o domingo, qué ropa deberían tener los sacerdotes, podían volverse disputas que sí había que tener, pero jamás separarnos como un cuerpo. Jamás, jamás, jamás. Entonces todas las denominaciones empiezan a juntarse bajo la bandera del ecumenismo. Lastimosamente nosotros todos lo hacemos mal, ¿verdad? Entonces conforme avanza el tiempo, más diferencias que antes se consideraban esenciales, se van volviendo marginales. Entonces ese espacio para dejar lo marginal en lo marginal, en pos de la armonía y en pos de crear un solo cuerpo, empiezan a tirar las cosas aún esenciales, ¿verdad? ¿Cómo se justifica el creyente? Existe el cielo, hay infierno, ¿verdad? Nos salvamos todos, no nos salva nadie. Y el ecumenismo se volvió lo que al principio era un movimiento realmente en pos de la unidad que hubo en la iglesia en el primer siglo, se volvió algo más bien con la motivación de mantener armonía en una época donde la armonía era lo que más se buscaba. Okay. De aquí viene el concepto que C.S. Lewis en uno de sus libros llama Mere Christianity. O sea, ¿qué son las bases que unen a toda la iglesia y con cuáles disputas se puede tener dentro de la iglesia y cuáles más bien los excomulgan de las iglesias?